Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una figura enorme, Víctor Hugo. Tenemos unos análisis muy interesantes, sobre todo uno de Ronald Echeverría, que le da una vuelta de tuerca a cómo lo vemos. La idea es esa, ¿no? Ir un poco más allá del Hugo, escritor y político que, bueno, más o menos conocemos todos. Queremos ver esas otras caras, más modernas, sobre todo esa perspectiva sobre la edad, el envejecimiento, que conecta mucho con debates actuales. Y todo con París de fondo, claro. Venga, vamos al día. Exacto. Vamos a ver su vida, su obra, que es inmensa, su activismo, pero con esa mirada particular que nos da Echeverría. O sea, como una prosa suya, o atribuida a él, nos habla ya de algo parecido a lo que hoy llamamos edadismo. Es fascinante. Pues empecemos por el principio. Nace en 1802 y ya de muy joven, la ambición se salía de lo normal. Echeverría menciona esa nota en su diario, con 14 años. Sí, Quiero ser Chateaubriand o nada. Casi nada. Chateaubriand, que era el referente del romanticismo en ese momento. vaya declaración. A esa edad, eso marca mucho. Y no se quedó ahí, claro. Esa ambición se ve enseguida en su trabajo. Era, bueno, un torbellino. No solo novelas, poesía, teatro, ensayo. Incluso dibujaba, apuntan las fuentes. Eso es, una figura, digamos, polifacética desde el minuto uno. Hablemos de esa obra inicial. Empieza a publicar muy pronto. Con 20 años ya tenía odas y poesías diversas. Pero quizá el primer gran aldabonazo es Cromwell, ¿no? En 1827. Dicen que fue muy polémico. Muchísimo, pero más que la obra en sí, lo que realmente removió todo fue el prefacio. Ah, el famoso prefacio. Claro, se considera, vamos, el manifiesto del romanticismo en Francia. Ahí es donde Hugo suelta lo de la libertad en el arte. Rompe con las reglas neoclásicas, que eran súper rígidas. ¿Y qué proponía exactamente? Pues decía que el arte tenía que reflejar la vida tal cual es, con lo bueno y lo malo, lo sublime y lo grotesco, el espíritu y la carne. Todo junto. Imagínate, eso en la época fue una bomba. Provocó debates tremendos. Entiendo. Fue como decir, se acabaron las reglas académicas. Básicamente. Y le salió bien la jugada, porque después vinieron éxitos. Las fuentes citan Las Orientales, esos poemas exóticos de 1829. Y Hernani, el drama, que triunfó en la Comédie Française en 1830. Un año clave, 1830. Sí, porque ese mismo año saca su primera gran novela, la que todos tenemos en mente. Nuestra Señora de París. Esa misma, un icono. El impacto que ha tenido, bueno, es brutal. Adaptaciones de todo tipo, hasta hoy. Fíjate si ha perdurado esa historia medieval. Ahí se consagró como narrador. Pero si pensamos en la obra de Hugo, la universal, esa tiene que ser Los Miserables. Echeverría la menciona, claro. Dice que es un himno contra la miseria. Totalmente de acuerdo con esa descripción. Es que Los Miserables es mucho más que una novela. Es la sociedad entera, la justicia, la pobreza, el amor, la redención. Todo está ahí. Trascendió completamente su época. Y para entender al Hugo más combativo, digamos. Ah, pues ahí tienes Los Castigos, poesías satíricas de 1853. Las escribió en el exilio, ojo. Y él mismo las llamó versos de combate. Pura política, pura indignación. Ahí conectamos claro con su otra gran dimensión. La política, el activismo social. No era un escritor de Torre de Marfil. Para nada. Las fuentes destacan que lo nombraron par de Francia en 1845. O sea, entró en la alta política. Aunque empezó más bien monárquico, ¿no? Sí, al principio sí, pero luego Evolucionó. se convirtió en un republicano convencido, Y muy militante. sobre todo después del golpe de Estado de Luis Napoleón en 1851. Napoleón el Pequeño lo llamó. Exacto. Y eso le costó el exilio. Casi 20 años fuera de Francia. Y fíjate qué carácter. En 1859 le ofrecen una amnistía a Napoleón III y la rechaza. Dijo que no volvía mientras siguiera el imperio. 20 años. Y eso no lo cayó, parece. Al revés. Yo diría que potenció su voz social. Los textos insisten mucho en su preocupación por los de abajo, por los desfavorecidos. Era algo constante. Echeverría recoge esa cita tan directa. Sí, la cuestión social sigue en pie. Es tremenda por lo simple y lo vigente que suena. Es la cuestión de los que tienen y los que no tienen. Va al grano totalmente.
Y su gran batalla, quizá la más conocida, fue contra la pena de muerte. Uf, sí. Para él era barbarie pura, inaceptable. Y usó todo lo que tenía. Su fama, su pluma, su voz en la asamblea. Donde podía, ahí estaba. El discurso del 48 es demoledor. La frase es lapidaria. La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. El signo especial y eterno de la barbarie, tal cual. Sigue siendo un lema para los abolicionistas hoy en día. Impresiona esa coherencia, esa fuerza. Y hay otro tema que señalan las fuentes, que para el siglo XIX era bastante avanzado: su defensa de las mujeres. Sí, sí. En plena sociedad patriarcal, él se mojó. Apoyó a feministas como Leon Richard y tiene frases como esa de que es difícil lograr la felicidad del hombre con el sufrimiento de la mujer. No era solo una frase bonita, no. ¿Qué va? Lo nombraron presidente de honor de la Liga Francesa de Derechos de las Mujeres y en sus discursos, recogidos en Actos y Palabras, habla de todo: trabajo infantil, educación gratuita y laica, sufragio universal. Un reformista total. Y toda esta lucha por la dignidad, contra la pobreza, la pena capital, la desigualdad, nos lleva justo al meollo del análisis de Echeverría. Porque él propone leer una prosa atribuida a Hugo como una especie de manifiesto temprano contra el edadismo. La llama Oda contra el edadismo de todas las épocas. Es fuerte la afirmación. Lo es, y por eso es tan interesante, porque Echeverría no solo ve ahí una crítica al prejuicio por edad, sino que lo conecta con ideas súper actuales. La nueva longevidad, la silver economy, o sea, la idea de que se puede y se debe tener una vida plena, con propósito, sin importar los años que ponga el carnet. A ver, para entenderlo bien, vamos a ver esos fragmentos que analiza Echeverría. Empieza con alguien que le dice: «Te estás volviendo viejo», me dijeron. «Has dejado de ser tú. Te estás volviendo amargado y solitario». Y la respuesta. La respuesta es clave. No, respondí. No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. ¡Boom! Ahí está el giro. Cambia la palabra. Exacto. Rechaza la etiqueta negativa, viejo, y la sustituye por sabio. No es negar el paso del tiempo, es darle otro significado. Un significado de valor añadido, no de deterioro. Es desmontar el estereotipo desde la primera frase. Y sigue por ahí, ¿no? Habla de dejar de complacer a otros. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado tras de mí los espejos mentirosos. ¿Cómo ve Echeverría esto? Como una conquista de la autenticidad. La madurez como el momento en que te liberas de la necesidad de aprobación externa. Vives según tus valores, te aceptas a ti mismo, dejas atrás las vanidades, los espejos mentirosos. Es una declaración de independencia personal. Y refuerza esa idea de control. No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. Claro, la vejez, o mejor dicho, la madurez, no es encerrarse, sino elegir conscientemente. Ser selectivo, asertivo. Decidir dónde pones tu energía, con quién compartes tu tiempo, qué ideas te importan. No es pasividad, es discernimiento activo. Priorizar. Y también habla de cambiar hábitos. Dice: dejé las noches de fiestas por insomnios de aprendizaje. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. Ese trozo es buenísimo. Echeverría lo lee como un cambio hacia adentro, ¿no? Hacia la introspección, el aprendizaje constante, insomnios de aprendizaje, qué imagen, y una forma más real, menos idealizada, de vivir. Comencé a vivirla. Eso es. Y también habla de creatividad. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. No es parar, es reenfocar la energía hacia lo que te nutre intelectualmente, espiritualmente, que por cierto encaja bastante con el propio Hugo, que no paró de crear hasta el final. Y luego esa frase sobre la vitalidad interior. Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Es casi decir que la juventud va por dentro. Justo. Desliga totalmente la lozanía, la capacidad de sorpresa de la edad cronológica. La pone en el alma, en el corazón. Es una visión súper dinámica. El ser interior sigue vivo, aprendiendo, descubriendo. Nada que ver con la idea de que la mente se anquilosa con los años. Y me parece muy agudo cómo resignifica comportamientos que normalmente vemos como negativos de la edad. Por ejemplo, lo de caminar lento. Sí, eso es genial. Dice:
No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpeza de los que aprisa andan. Le da la vuelta por completo. Totalmente. Lo que parece lentitud física, él lo presenta como una elección. Voy despacio para ver mejor, para entender más. Es convertir una aparente debilidad en una fortaleza de observación, de sabiduría. Y lo mismo con el silencio, ¿no? No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. Otra vez. El silencio no es vacío, ni falta de opinión, es selección. Es saber cuándo merece la pena hablar y cuándo no. No hacerle eco a todo. Es sabiduría pura. Echeverría destaca cómo estas reinterpretaciones dignifican la experiencia de hacerse mayor. Y el remate final de esta filosofía, según Echeverría, es esa frase potentísima. No, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Es que es una declaración de intenciones brutal. La edad avanzada no como un final, sino como un empezar de nuevo. Una etapa para centrarte en lo que de verdad te importa, ya libre de otras presiones. Es una visión muy optimista, muy empoderadora del envejecimiento. Bueno, pues si juntamos todo esto que hemos ido viendo a partir de los análisis, nos queda un Víctor Hugo todavía más complejo, ¿no? El titán literario, el político exiliado, el luchador social. Y si aceptamos esta lectura de Echeverría, también un pensador que de alguna manera ya estaba desafiando esas ideas limitantes sobre la edad mucho antes de que existiera la palabra edadismo, y lo interesante es el posible hilo conductor que sugiere Echeverría. ¿Cuál sería? Pues que la misma pasión por la dignidad humana que le llevó a luchar contra la miseria o la pena de muerte Ajá. se reflejaría también en esta lucha interna contra los estereotipos de la edad. Es como si su defensa de la persona frente a la opresión o el prejuicio fuera total, aplicable a todo. Visto así, tiene una coherencia interna potente. Rechazar la barbarie de la pena capital y rechazar la barbarie de definir a alguien solo por sus años. Podrían ser dos caras de la misma moneda humanista, ¿sí? Una visión integral de la dignidad le da una capa más de profundidad a su figura, desde luego. Sin duda. Y claro, esto nos deja pensando, ¿no? Hugo luchó contra la barbarie de su tiempo. Esta interpretación sugiere que también intuyó otra barbarie más sutil, la del edadismo. Y la pregunta es, ¿hemos avanzado tanto en superar esos prejuicios que él ya parecía cuestionar hace más de un siglo? O quizá, ¿cuántas otras voces del pasado, si las leemos con otras claves, como hace Echeverría aquí, podrían decirnos cosas sorprendentemente relevantes para hoy? Es una reflexión interesante que sale de mirar de cerca a este hombre que, vaya, en tantas cosas parecía adelantado a su tiempo.